Un saludo a todos, todas y todos los consejeros nacionales de juventud, jóvenes de la Plataforma Nacional de Juventud e integrantes del programa Jóvenes en Paz. Vicepresidente de la República de Colombia y Ministra de Igualdad y Equidad, Francieliana Márquez. Viceministro de la Juventud, Gareth Cela Forero. Directores, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional. Representantes de las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, étnicas, LGTBIQ+, y población con diversidad funcional. Grupo musical Freestyle. Estilo libre. Tinta, Tintero y Dablink. Medios de comunicación y en general a toda la comunidad que nos acompaña. Bueno, todos. Esta es la segunda vez que entro aquí. Este sitio tiene una historia Bogotá humana, ya poco recordada, pero no lo hicimos nosotros. Pero sí hubo una lucha alrededor de este espacio intensa que tenía que ver con la cultura en Bogotá. Pero sirva bien para la acogida a esta diversidad, porque escuchándolas uno nota diversidades, no solo diversidades políticas, de comprensión, de visión, de caminos. La vida dirá cuáles mejores, cuáles peores. Es la vida, el criterio de verdad, de veridicidad, decían, la práctica misma. En estos días se ha venido discutiendo a propósito de quienes organizan este evento, que es el Ministerio de Igualdad, entre otros, pues la palabra igualdad, ni más ni menos. Uno lee la prensa, ve noticias, etcétera, y pareciera que la palabra igualdad fuera una grosería en Colombia. Que igualdad fuera, uy, ¿cómo se le ocurre? Igualdad. Y por ahí vi una columna que decía, igualdad, eso sería un antro de burocracia. Nunca respondí. Cuando crearon el Ministerio de Comercio, dijeron que era un antro de burocracia. Pero cuando se habla de igualdad, entonces ahí sí es un antro de burocracia. Es una manera de pensar indudablemente ideológica. No les gusta la igualdad. Les gusta así el comercio. Y el comercio de unos pequeñitos y el comercio de unos grandototes, incluso los mayores contrabandistas de Colombia vienen a ser de los mayores comerciantes del país. Pero hablar de igualdad es como si tirara uno una piedra en un charco, en una laguna, en un lago. Suena mal, estridente, no se esperaba. ¿Por qué hablan de igualdad esos tipos y esas tipas? Miren lo que hemos metido en la presidencia, dicen. Igualdad, ni más ni menos, es la base de todos estos siglos de construcción de unas repúblicas, de unas democracias en todo el mundo. Ni más ni menos la frase de la Revolución Francesa, que la hicieron jóvenes, decía igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces, como una consigna que es casi fundadora de lo que ha pasado en el mundo en todos estos siglos, ahora esa palabra en Colombia se ve como estridente. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no podemos reconocer en los poderes públicos y en la sociedad colombiana, en una constitución que dice Estado Social de Derecho, que pregona la igualdad? Porque entonces, ¿qué es el Estado social? Si no es el Estado que pregona la igualdad. Entonces, ¿cómo es posible que la igualdad hoy, 30 años después de aprobada la Constitución del 91, se vea como algo escandaloso, burocrático y desechable? Pues tiene que ver con que tenemos una sociedad profundamente desigual, aberrantemente desigual.
Hoy ya es la más desigual de América Latina. Y América Latina es de las sociedades más desiguales del mundo. Luego, Colombia es una de las 4 sociedades más desiguales del planeta Tierra. Eso es aberrante. Lo que pasa es que como vivimos siempre así, en este estado de desigualdad, lo creemos natural, que es lo peor. Es decir, quienes escriben contra, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, o quienes quisieron dañarlo, simplemente era porque en el fondo no quieren la igualdad en Colombia. La igualdad no es que nos vistamos igual, que pensemos igual, eso son pamplinas. La igualdad es que como seres humanos seamos tratados. No somos iguales en el pensamiento, obviamente no somos iguales en la cultura, obviamente no somos iguales en el género, obviamente no somos iguales en la generación, etcétera. Es la diversidad la riqueza de la humanidad. Pero tenemos que ser iguales ante las posibilidades, iguales ante los derechos, iguales ante la vida. O entonces unos se merecen morir y otros no. Si no fuésemos iguales ante la vida, que es un derecho, unos se merecerían morir y otros no. Si uno profundiza esta frase y la pone en la realidad contemporánea de Colombia, para no ir muy atrás, en Colombia sí se cree que unos merecen vivir y otros no. En Colombia sí se cree que unos merecen gobernar y otros no. En Colombia sí se cree que unas personas de ciertas culturas sí pueden y otras no, porque somos un país de las exclusiones. No podemos entender que es un derecho universal, que precisamente el derecho universal se basa sobre la igualdad. ¿Tenemos derecho a la vida? Sí. Entonces todos tenemos que tener igualdad ante la vida. ¿Tenemos derecho a la educación? Sí. Entonces todos deberíamos y podríamos estudiar. Igualmente estudiar. No significa la misma universidad, no significa la misma carrera, no significa con los mismos métodos, no significa con las mismas concepciones, etcétera. Pero saber, tenemos derecho a saber, tenemos derecho a informarnos, tenemos derecho a una pensión. Pues si la mentalidad es de exclusión, la respuesta a todas estas frases es no. ¿Tenemos derecho a ser jóvenes? No. Unos sí, otros no. La exclusión divide el ser humano y condena a muchos, en Colombia la mayoría, a no ser, a no poder, a no ser visibles e incluso en realidad a no vivir. Lo podemos ver en el estallido social, para no irnos muy atrás. Y entonces, ¿quiénes eran los de la primera línea? Pregúntenle a cualquier medio de comunicación, no a todos, obviamente. ¿Quiénes eran los de la primera línea? Terroristas, dicen. Si ustedes estuvieron ahí en esos barrios o vivieron en algún momento el tema o participaron, porque no fue hace mucho, todos sabrían que ahí habían problemas iguales, obviamente problemas de la juventud en un barrio popular, pero no eran terroristas. Era protestando. ¿Protestando por qué? Por vivir. Para vivir. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Bueno, ahí están las estadísticas, no necesitamos. Fue la muerte. Ahora, si esos jóvenes hubieran sido los del Liceo Francés, mis hijos, o los del Gimnasio Moderno, o como se llame, o los de etcétera, no conozco mucho los nombres, y hubieran salido por alguna razón también a protestar, que ojalá algún día lo hagan, por cualquier razón, los hubieran tratado igual.
Probablemente no. Y entonces ahí es donde se mide la exclusión. Esa es la exclusión social en Colombia. Unos tienen derecho a vivir, otros no. Cuando otros no hay derecho, no hay el derecho, no hay un derecho universal, no hay una democracia, no hay una república, no hay una nación. Está todo por construir. Y esto lo digo aquí porque también la juventud, que pasa por generaciones, cambia de acuerdo a las fases, depende de la historia. Juventudes de juventudes, no puede uno decir que aquella fue mejor, que estas han pasado por fases diferentes, porque es un tema generacional. La juventud de hoy, la de mañana no sabremos qué será, qué pasará. La juventud de hoy en Colombia o en América Latina, ¿qué? Yo diría, si estamos en una sociedad desigual que está clasificando y focalizando los derechos, que para la mayoría incluso llega a ser el derecho negado a vivir, la negación del derecho a vivir, la juventud tiene que luchar. Aquí un poco, y plantearía esa discusión, no aplaudir al presidente per se. El presidente puede equivocarse o no, sino a luchar por una sociedad más equitativa, una sociedad de derechos que permita vivir. ¿Qué más quisiera un joven, un niño en general, un niño incluso, una niña, si no es poder vivir? Es lo que nos junta, ¿no? Uno ya empieza, eso cambia en el tiempo, pero ¿qué quisiéramos de jóvenes si no es poder vivir? Poder gozarse la vida, dijo alguien por aquí. ¿Por qué no? Intensamente. Gozarse la vida es leer su libro, sí. Ser matemático, el matemático que le gusta la matemática se la goza en las fórmulas. La poeta también, dependiendo de la diversidad de la expresión humana, la intensidad consiste en poderse gozar la vida. En Colombia nos podemos gozar la vida en este paraíso en donde nos pusieron. A donde llegamos, quién sabe por qué, pero nos pusieron aquí. Y dicen un buen vividero, la frase común, pues es una hermosura de país. Pero podemos vivirla, como decía García Márquez. Podemos vivirla. En muchos habría una palabra sí, en otros no. Como la palabra no es sí en todas y todos, entonces hay que luchar. Es un momento de luchar. Aquí hay maneras diferentes. Uno lucha reproduciendo el sistema. Nosotros aquí, varios de aquí ya viejitos y canosos, en algún momento dijimos, metámonos al sistema para cambiarlo. El sistema los cambió a ellos. Es reproducir las formas tradicionales de la política, de la participación, entre comillas, de una especie de institucionalidad que no es democrática, de una especie de monopolio de la representación que nos transforma y nos hace cooptar, nos deja manos de la cooptación. Muchas veces, mientras pasaban varias generaciones juveniles en mi lucha política, a veces me sorprendía de qué tan viejos se volvían los jóvenes, no por la edad, sino por su pensamiento. Jóvenes viejos, me inventé esa palabra. Juventudes viejas que hacen lo que el poder hace. Y el poder es lo que nos ha excluido. En otras ocasiones era muy diferente. Cuando apareció el estallido, indudablemente tuvimos una juventud que no había aparecido en la historia, o por lo menos de la que yo conozco. No había aparecido una juventud que no estaba en la universidad, una juventud que quizás no podía leernos en los textos que sí se leen en las universidades, que quizás se expresaba de otra manera que no era propiamente la cultura universitaria, una juventud que era exactamente la juventud excluida de Colombia, diversa, apareció.
Por eso el odio a la primera línea que se expresa en los medios de comunicación, que no son por los medios expresan un mensaje del poder. El odio a la primera línea es del poder. ¿Por qué? Porque resistió al poder. No porque se dejó cooptar del poder, sino porque lo resistió. La imagen de los pedazos de latas aguantando el agua a presión es simplemente eso, la resistencia al poder. No porque el que disparara el agua tuviera el poder o la tanqueta del agua, no. El símbolo. Uno se hacía símbolo del poder, el otro se hacía símbolo, o la otra, de la resistencia. Esa resistencia es la resistencia a la exclusión, es la resistencia a la injusticia, es la resistencia a que tiene que ser las cosas como son así. Es la posibilidad de la transformación de la sociedad. Yo creo que el momento de hoy es el de la transformación de la sociedad, no el de la repetición de la sociedad. Para eso nos toca ponernos a la vanguardia, sí. Vanguardia es una palabra que hace mucho no se usa. Vanguardia es estar un poquito adelante de los demás, de las demás, un poquito, no mucho. Porque si se está mucho adelante, se está solo. Y los solos y las solas no cambian el mundo. El mundo lo cambian las multitudes, el colectivo, la fuerza. La fuerza lo da la conjunción. La multitud, decía el filósofo Negri, es la fuerza. Luego uno tiene que estar un poquito adelante e ir señalando, es difícil. Y a veces toca que lo reemplace otra persona y otras. Una fuerza juvenil delante de la sociedad es una fuerza que transforma la sociedad. Luego, ser jóvenes y estar frente a la sociedad, no contra, sino llevándola en el arte, en la poesía, en la danza, en la pintura, en las matemáticas, en la ciencia, en la danza, en el canto, como aquí, etcétera. En la política, en la acción social, en la decisión. De pronto es la juventud que hoy se necesita, que hoy necesitamos incluso de manera desesperada, porque si esa juventud no llegase a aparecer, si lo que hubiera es más de lo mismo, o la repetición, o quedarnos quietos, o no pensar más, etcétera, o evadirnos, o irnos, etcétera. Si eso fuese así, ¿qué nos espera como humanidad? Gaza. Hemos analizado Gaza, que se ha puesto en redes y todo el tiempo. ¿Gaza qué es? Un problema ya lejano entre palestinos y israelíes. Problema de buenos o malos. Problema de la Biblia. O un problema de la humanidad. En Gaza no son todos los que nos habían dicho que había que construir democracia, que había que construir libertad, que había que construir incluso república, no son los que están bombardeando niños. No es una especie de escenario inicial de lo que podría ser la humanidad dentro de 10 años, 20, una barbarie. ¿Cómo puede una juventud desarrollarse en medio de una barbarie? ¿Podemos? ¿No sería el momento de decir que no a la barbarie? O veamos otro problema contemporáneo, la crisis climática, que aquí en Bogotá ya está presente. La hemos sentido a veces. Crisis climática no significa que la vida puede terminar. No es eso. Crisis climática no significa que cualquier virus, como ya el que sentimos como una campanada de alerta, puede extinguir. Crisis climática no significa que esto que llamamos naturaleza, que todavía la conocemos como tal, más en Colombia, puede desaparecer en cuestión de nuestra propia vida, incluso sin llegar a ser viejos, ustedes, incluso porque los científicos dicen que en 10 años, que en 20,
Si esa es la perspectiva, que es una catástrofe climática producida por un sistema que es el del gran capital, la codicia, etcétera, usar petróleo y carbón cada vez más para producir más, para vender más, para ganar más, y dele como un huracán hasta que pasa lo que está pasando y va para peor, hasta la extinción. ¿Cuál el papel de la juventud? Que es la que va a sufrir el problema mucho más grave que hoy. ¿Cuál? La mujer joven que hoy, por ejemplo, ha decidido que va a ser mamá. Esos niños, ¿qué? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a vivir mejor que nosotros? Aún sobre la base del éxito y de poder estudiar y de poder tener un título y de poder tener un empleo, ¿se vivirá mejor dentro de 10 o dentro de 20 años si no se cambian las condiciones actuales? Pues solo con esos dos temas, Gaza y la crisis climática, tendríamos para resumir que nos toca hacer vanguardia. A mí un poco en desuso. El presidente de Colombia es un presidente excluido. ¿Por qué me tratan como me tratan? Porque consideran que soy un, ¿cómo llaman eso, Francia? Un aparecido, no, un igualado. ¿Qué hace ese señor en ese palacio que solo era para nosotros? ¿Nosotros quiénes son? Los de los apellidos hereditarios que han gobernado Colombia todo el tiempo. Los del club, ¿cierto? Los del club. ¿Qué hace ese tipo ahí? ¿Merece ser tratado como los demás presidentes de Colombia? No. La periodista no dice señor presidente, dice Petro. Ese Petro. Tratan a mis hijos como los demás hijos de los demás presidentes, ni por el chida, no les importa que tenga 14 años, pues sea joven. Van es con la sierra eléctrica por delante, porque se acostumbraron a usar la sierra eléctrica sobre los excluidos. Me tratan como tratar, me tratan, de todas maneras me tienen respeto, pero me tratan como un excluido. Ese no merece estar ahí, ese merece irse de ahí, ese no nos lo aguantamos más, ese lo metemos en un ataúd, decían, ¿no? En un ataúd. Y eso no es lo mismo que le pasa a los jóvenes en todo en Siloé, en una barriada popular allá en Ciudad Bolívar. No es lo mismo. No es lo mismo que le pasaba a la juventud negra allá en Cali. ¿Quiénes disparaban? ¿Quiénes morían? Disparaban los blancos ricos y los que morían eran los negros jóvenes, pobres, excluidos. El presidente también es un excluido porque no es de ellos. Y tratan y transforman todo de esa manera para normalizar el que nosotros no tengamos derecho. Petro no tiene derecho a ser presidente, el joven no tiene derecho a vivir, el de la primera línea no tiene derecho a libertad, la mujer pobre no tiene derecho a ser mujer, ni siquiera el feminismo es para ella. Hay una élite que ha condicionado una sociedad de la exclusión, y esa sociedad de la exclusión va con los ojos cerrados hacia la crisis climática y se queda sin agua en Bogotá. Todavía no entiende por qué. Va con los ojos cerrados hacia la barbarie de la violencia, va con los ojos cerrados hacia incluso el suicidio económico. De eso hablaré en otra oportunidad. Pero ha llegado tanto el sectarismo político en Colombia contra la gente excluida que está a punto la élite más rica de suicidarse económicamente a través de la crisis que vamos a vivir. Entonces, ¿cuál es el papel de la juventud? Ese es el punto. ¿Cuál el papel de la juventud en este momento? Yo creo, humildemente, que es el de luchar, el de juntarse, el de pensar y el de actuar. Gracias, muy amables. Gracias.